Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta ASF Antejuicio Jimmy. En el último bloque comenzamos a abordar el tema de las conclusiones. ¿Qué va a pasar con la alianza MP-PDH con esta detención? Es difícil saber porque el PDH actual se va. Entonces va a haber uno nuevo y por ahora todo apunta a que el nuevo no va a ser de la misma línea que el actual, sino que nueva va a venir a renovar y a reorientar la organización, no sabemos muy bien hacia dónde. Entonces, en ese sentido, lo que sí da la sensación es que dos instituciones que estaban tan aliadas deberían tener una comunicación mucho mejor. Y además un tema tan jalado, no me extrañaría que el actual procurador sí se haya sentido ofendido por esta situación. Es decir, bueno, ¿cómo me persigues a esta persona si, como él mismo ha dicho en las declaraciones, hizo todo lo que tenía que hacer? Y no cumplió con su deber, no hay nada penal ahí. Estás manchando mi institución y lo estás haciendo innecesariamente. Eso sí debilita a MP. La mayor debilidad, creo yo, aquí, y esto no creo que los diputados de Convergencia, partido muy de izquierdas, no han hecho mucho favor a MP en ese sentido. Hay una narrativa que se ha ido creando de que MP está en una especie de conspiración de izquierda contra la derecha, que quiere el poder. Entonces, muchas veces la opinión pública no es capaz de separar estas dos cosas. O sea, tú tienes el mismo día que los antejuicios del MP, que sí presenta el MP, se da trámite, se manda a la Corte Suprema de Justicia el antejuicio al presidente. Estas dos cosas se solapan y se unen dentro de la misma coyuntura. Y si se unen es como, aquí hay un frente de izquierdas que quiere minar al presidente y lo quieren sacar, y esto es una gran conspiración judeo-masónica para tomar el poder. Y esto no le hace bien al MP, es más, le hace un daño terrorífico. Y es de una gran torpeza meterse en esta clase de líos. Sin ir tan lejos, la semana pasada, no sé, bueno, hay que preguntarle a la bancada Convergencia, que ha sido muy creativa en estos últimos días, con la presentación, por ejemplo, de esta ley de tierras para revivir el decreto 900, la narrativa que venía bajando un poco luego de este encontronazo de las reformas constitucionales en el Congreso de la República, se reaviva con ese tema. Y hoy, muchos tweets hablaban de una izquierda radical que quiere derrocar al gobierno del presidente Jimmy Morales y que está articulada y coordinada desde el Ministerio Público. Esos son los mensajes que se están trasladando por estas coincidencias. Bueno, no sé si felices coincidencias. Una fantasía. Una fantasía, pero ¿qué? Una fantasía absoluta. ¿Ven estas acciones? Pero, claro. Algo para seguir hablando. Sí, te da la razón en una realidad como esta, insisto, en este solapamiento dentro de un mismo día y como dices tú, estos son los mismos que están intentando expropiar, ¿no? Claro. Entonces, expropiación y sacar al presidente, y bueno, aquí la conspiración judeo-masónica. Parte del plan para convertirnos en otra Venezuela. Del socialismo del siglo XXI ya está servida. Eso no hace bien al MP. ¿Cómo queda el MP, Julio? Creo que la verdad no muy bien, ese es el problema, porque principalmente pensando en las alianzas que tenía con la PDH, lo que hace es quitarle crédito a una institución que estaba apoyando también las reformas, y con eso obviamente está quitándole un poco de crédito a lo que se está buscando se transforme en nuestra Constitución. Principalmente porque también vuelve a alimentar un poco, como ustedes mencionaban, el hecho de que algunas personas creen que hay una alianza de izquierdas y que las reformas son de izquierdas, cuando en realidad son en pos de la justicia y no precisamente y como tal. Pues es un modelo cuestionable de justicia, pero pensar que eso te va a llevar a Venezuela es muy poco serio. Eso es mentira, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa si le damos la vuelta al asunto y decimos el MP es tan independiente que incluso con alianzas con PDH va tras los responsables? ¿Qué pasa si esa es la narrativa que quisieron seguir? Sí. No les está saliendo, pues. Sí, pues lo que pasa es que si todavía estás hablando de un PDH que ha cometido una falta grave y que puede ser vista así de una forma evidente por todo el mundo, eso a lo mejor tiene sentido, pero no con esto. Con esto no ganas percepción de independencia. Es que no puede ser que tú estés vinculando causalmente lo que pasó con que el PDH no haya hecho su trabajo. Sí, o sea, es que al final, digamos, lo que se necesita es contundencia, y contundencia en las pruebas. Entonces, ahí es donde yo ponía el riesgo. El Ministerio Público se está tirando
a intentar probar que debieron haber hecho otra cosa, cuando en realidad eso no está claro. Entonces el problema es, si ese es el escenario, ¿por qué decidir irse por ese camino tan riesgoso? Ahora, yo ya veo dos cosas, lo que hablaba Daniel también, Julio. Ya el tema político y la responsabilidad política y la responsabilidad penal están ahorita en un como una cosa que no puedes diferenciar en este momento. Es muy arriesgado, es que Sí. vas a tener que demostrarlo y demostrarlo muy fehacientemente. De verdad, el mejor tuit de la noche es el tuit de Fopa. Ha escrito en nuestro hashtag y el tuit básicamente viene a decir esta línea argumentativa, y lo dice un ex fiscal, esta línea que está siguiendo el MP es muy, muy delicada, es arriesgada, un caso muy complejo y se están arriesgando mucho. Por eso yo decía en el bloque anterior, me preocupa que este sea un caballo de Troya que pueda debilitar al interno el trabajo del Ministerio Público y pensar que ahora que hay un PDH de salida, sea este el momento propicio para, bueno, poder desgastarse la coordinación que tienen entre ellos. Ahora, otra cosa... Tampoco es como que PDH vaya a moverte las reformas, ¿verdad? O sea, vamos a ser serios. El PDH ahí es como, es como Robin, ¿verdad? Pero lo importante es Batman. Y el que te va a llevar a cabo digamos, el que tiene fuerza política y el que puede mover eso es CICIG y MP. Y aún así ellos lo han pasado seriamente mal. Yo creo que es más una cuestión de imagen. Es mucho más una cuestión de imagen que de facto de realidad política. ¿Debería el PDH seguir dando declaraciones? Él mismo ha dicho que no las va a dar, ¿eh? Pero debería, porque... obstrucción a la justicia, pues podría, la verdad, en redes sociales está manifestando solidaridad o una postura definida, no lo veo yo como una obstrucción de justicia. Yo tampoco, la porque verdad. ahí ya estamos mezclando entonces el factor político con el factor penal. Hay mucha, por ejemplo, opinión pública acerca de los fallos de la Corte de Constitucionalidad y nadie ha sido procesado por eso tampoco. O sea, creo yo que extender también, digamos, bajo la amenaza de la aplicación de un tipo delictivo, evitar que la gente opine, eso sí es complicado. O sea, creo que la PDH debería seguir asumiendo su rol y, por supuesto, apoyar a los funcionarios que, según ellos, hicieron bien su trabajo. O sea, si esa es la línea institucional, seguir apoyándola, ¿no? Pero bueno, él mismo ha dicho que no lo va a hacer y quizá a lo mejor ya si lo hace sería un enfrentamiento directo con el juez y más tensión, quizá innecesaria. Entonces en ese sentido yo sí entiendo que diga, no voy a volver a decir nada por cómo se han dado las cosas, pero de ahí el juez, yo creo que como dice Julio, el juez no tiene razón. Y hablando del juez, perdón, Ajá. y en eso, ahí sí ahora la tiene difícil porque le presenta al Ministerio Público un caso del cual tendrá finalmente que ser él quien valore las evidencias que nosotros apenas estamos tocando sin conocerlas a fondo y resolver, ¿no? Y hablando de eso, en el corte que has puesto anteriormente, ahí yo creo que ahí hay algo bastante más sustentivo en lo que estaba diciendo, entiendo que es el fiscal, ¿no? Y está esta subinspectora que tiene la llave y a la subinspectora le dicen, abre la puerta, se están quemando, y ella se niega en algún eso momento. es duro, claro. Esa diferencia, dices 9 minutos, ¿no? Esa diferencia de 5 o 6 minutos a la hora de abrir es la que podría haberte salvado a un montón de niñas, sino a todas. Y ahí la relación ahí causal es donde, fácil de probar, exacto, claro. Ahí sí hay relación causal y ahí sí puedes derivar una responsabilidad penal el más Ministerio clara. Público puede estar fuerte en esos argumentos. Claro, eso creo yo, sin lugar a dudas. Y yo creo que lo hubieses concretizado mucho más. Si tu problema era, bueno, vamos a hacer responsable a quien sea responsable, entonces señalas y dices, ella es la responsable. Pero si dices, todo el mundo es responsable y metes en el mismo paquete a gente de bienestar social, PDH, PNC, y empiezas a meter todas las instituciones y encima al mismo día se le da trámite al presidente, entonces ya, y es más, los diputados también, la sociedad civil también, todos somos responsables al final, si vivimos todos en este país que tiene serias complicaciones. Creo que sí, ser específicos en este momento puede ser una fortaleza del Ministerio Público. Hay que ver qué dice la subinspectora. O sea, ¿qué dijo? Si tenía la llave, ¿por qué no abrió? ¿Alguien le ordenó no abrir? Ese es el punto. Sí. Si Fue la su subinspectora criterio. tiene la llave y ella puede decir, no, a mí mi superior, que es me dijo que no abriese.
Va, entonces ya hay otro. Y hay otro. A menos, eso responsable. lo puede decir, pero se tienen que aprobar. Cabal, también. O sea, eso también es complicado, digamos, por la forma en que se suelen dar las órdenes. Pero igualmente de la ahí policía. es donde tiene sentido establecer Sí. una cadena de mando. Una cadena de mando. No, y tiene sentido establecer una investigación que vaya en esa dirección. Pero cuando ves la parte del presidente, dice el presidente, el pobre llamó, le informaron y colgó el teléfono. Eso es lo que hizo. Tenía que haber hecho otra cosa. Bueno, pues bienvenidos a la presidencia de Jimmy Morales. Esa es la mejor definición que hay. Tenía que haber hecho otra cosa, pero no la está haciendo. De ahí a meterlo en la cárcel ya es otra cosa. Además, la inestabilidad política, digamos que se genera el escenario que quieren los diputados de Convergencia. Que se la inestabilidad al política antejuicio. que se derivaría de esto en este país sería lo último que se necesita, lo último. Y esto no es una defensa oficiosa de Jimmy Morales, es simplemente intentar hacer un análisis sobre la realidad política. Entonces, ya llegando a ese punto, ¿antejuicio del presidente va a ser rechazado por la Corte Suprema de Justicia? Yo espero que sí. Yo creo que sí, probablemente. Ahí sería el argumento sería o la justificación que no es... Es una denuncia espuria, que es una de las formas de las tres formas que tiene la Corte de poder rechazar in limine a los antejuicios. Esto me recuerda mucho a aquel antejuicio que se presentó contra Otto Pérez Molina, el diputado Amílcar Pop, en el momento de 2015, que bueno, era un antejuicio anterior al que presentó el Ministerio Público. Ese antejuicio no caminaba, no se resolvía y estaba fundamentado por publicaciones, algunas citaciones que él había realizado, pero cuando vino el antejuicio MP era cosa distinta y ese caminó muy rápido, llegó al Congreso de la República y bueno, ya sabemos la historia del expresidente, pero sí me recuerda mucho a este... Y una vez más había algo más antejuicio. concreto, había algo más concreto que simplemente una responsabilidad de tú los pusiste ahí, tú... Es lo mismo que cuando el primero que sale corriendo es Monzón, ¿no? En ese momento la responsabilidad que existe es la responsabilidad sobre todo política de la vicepresidenta. Y ahí es donde está bien, y eso es la responsabilidad política, es dimite. Dimite. O sea, sí tienes responsabilidad de haber tenido como tu secretario a esta persona que hoy está huyendo de la justicia. Y eso te desgasta a ti. Dimisión. La dimisión es aceptar responsabilidad política que no tiene nada que ver con aceptar responsabilidad penal. Luego fue el proceso de la responsabilidad Pero penal. en ese momento sí es bueno exigir responsabilidades políticas. Y el presidente, en vez de estar defendiendo en su momento a su amiga Anaí Keller Eso sí no lo entendió él. Tenía que haber agarrado el hacha y haber dicho, mira... Claro, sobre los todo porque son responsables fuera. Y son cercanos. Y ese mismo día. Cercanos no solo personalmente, sino también la Secretaría de Bienestar Social depende del presidente. Entonces son funcionarios que están bajo su mando directo. Entonces creo que ahí debía haber tomado acciones más contundentes. Pero estamos hablando en el ámbito de la responsabilidad política. Sí, el por primero, supuesto. y si son cuates, ¿qué es lo que le pasa al presidente? Mi tesis sobre el presidente es que el presidente es buena persona. Y es un buen amigo de sus amigos. Entonces, en esa situación fue como, voy a defender a mis cuates. Sí, bueno, pues tu cuate es el primero que tiene que entender que en las normas políticas es el primero que se va. Y lo llamas y dices, mira, te voy a echar. Y te voy a echar porque la situación es muy grave y te voy a echar porque si hay una responsabilidad política que se tiene que ventilar, no es nada personal, si te lo tomas a mal, qué mal, pero soy el presidente y mi cargo está por encima de nuestra amistad. Y la primera persona que tiene que entenderlo es el cuate que está debajo del presidente. Aquí lo que hubo es aquella actitud de yo te respaldo, te doy ese claro, de no, es una gran persona. No era la persona adecuada para dirigir y tal vez esa sea una gran subsecretaría. persona, pero no la persona adecuada, muy bien lo has dicho. Ahora, y en el caso de PDH, PGN, ¿se va a desestimar esto? ¿Creen ustedes que el juez va a encontrar argumentos para decir no, que se les liga proceso? Habría que escuchar la audiencia también, pero veo que hasta el momento si hubieran tenido algo contundente lo hubieran presentado en la conferencia. Y si es lo que tiene en la conferencia, creo que es muy difícil que alguien los vaya a ligar a proceso. Ahora, yo hago una pregunta acá. ¿En la conferencia dan los puntos contundentes o se los guardan para después? Pues yo esperaría que al menos, en este caso, si es para convencer a la gente del trabajo que está haciendo el Ministerio Público, tendrían que ser más claros. Y más si saben que es tan delicado, ¿no? Claro. Porque están en un terreno de arenas movedizas. No hay que ser un gran genio jurista para saber que lo mismo que está diciendo Fopa en su tuit. Esto es muy delicado, es una línea muy delicada. Si es tan delicada, la parte de comunicación es fundamental. Y sinceramente, la sensación que queda, por lo menos la sensación que me queda a mí, yo creo que hay bastante de eso en la población en general, es que están estirando demasiado el concepto de responsabilidad penal. Bueno,
Hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Julio, Daniel. Muchas gracias. A usted también muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Gracias por acompañarnos. Feliz noche. Nos vemos mañana.